¿Traicionaron sus ideales, dirías tú? No, para nada. ¿No? Yo creo que los traicionó Morena cuando llegó al gobierno. Ustedes entregaron a la nación, ¿no? Privatizaron, generaron desigualdades absolutas, como lo hizo Porfirio Díaz. Hablan de libertad solamente para los ricos. Han sido entreguistas, ¿no? Exactamente como Porfirio Díaz. Míralos. Hoy está Lili Telles. No, pero hoy está Lili Telles yendo a cadenas estadounidenses, ¿no? Es el discurso a pedir la intervención estadounidense en nuestro país. Dime si hay algo más neoporfirista. Se llevaron estudiantes. Se llevaron estudiantes que fueron presos. Grupos de Morena. No, y luego los defienden. Ahí más bien parece estamos hablando que eran de dos grupos cosas cercanos distintas. al revolucionario institucional. Oye, es que tú también eres muy hábil, adquiriste la habilidad de tu partido, pero no. Vamos contigo. El que dijo la presidenta hoy que había muchos que se equivocaban. Entre ellos, el que convoca a una intervención extranjera. Se equivoca aquel que lo hace. ¿Tú consideras que desde el PAN habría alguien que está convocando una intervención extranjera y de ser así que se estaría equivocando? ¿Le hace Lili Telles? Sería liberar a Latinoamérica de los dictadores y de estos nefastos gobiernos de izquierda. Pero por lo menos ya no estamos en esa guerra de Calderón donde criminalizaron a los jóvenes. 19 años. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Acompáñenme en otro interesante debate. En esta ocasión en la mesa está Daniela Aguilar del PAN, está Fernanda Robles de MC, Camila Martínez de Morena y Sofía Carvajal del PRI. Se tocaron temas interesantes, por ejemplo, el discurso que dio ayer la doctora Claudia Sheinbaum, donde fue muy polémico temas como justicia, libertad, represión, paz, sobre todo con el tema de la marcha del 15N. Adicional se tocaron temas de Lili Telles, que está yendo ahorita con televisoras americanas como Fox a decir que prácticamente a avalar el intervencionismo americano. Se tocaron también el tema de la simulación de Alito. Es bien interesante cómo lo muestra Camila, cómo primero quieren hacer ver que los porros de la marcha del 15N fueron de Morena, pero cómo se contradice Alito con la propuesta o más bien con la simulación que hace. Acompáñenme. Daniela, voy contigo. Vamos a hablar sobre, el mensaje que dio la presidenta Claudia Sheinbaum por el 115 aniversario. Por eso hoy, con la fuerza de nuestra memoria colectiva, afirmo, México no volverá a caminar hacia atrás. La paz y la tranquilidad son fruto de la justicia. Por ello, no tienen resonancia los discursos que normalizan la violencia como camino, que glorifican la imposición o que pretenden restaurar un país de privilegios para unos cuantos. El que convoca a la violencia se equivoca. El que alienta al odio se equivoca. El que cree que la fuerza sustituye a la justicia, se equivoca. El que convoca una intervención extranjera, se equivoca. El que convoca, el que piense que aliándose con el exterior tendrá fuerza, se equivoca. El que cree que las mujeres somos débiles, se equivoca. El que cree que la transformación duerme, se equivoca. El que piensa que las campañas de calumnias y mentiras hacen mella en el pueblo y en los jóvenes, se equivoca. El que piensa que el pueblo es tonto, se equivoca. Creo que, estamos en un momento bastante interesante, sobre todo después de los últimos sucesos que hemos visto en los últimos días. Me gustaría destacar partes del discurso de la presidenta, en las que habla de represión, de libertad, de democracia, de derechos constitucionales, de mentiras, de libertades. Y bueno, quiero citar una de las partes de su discurso, en la que dice: México avanza por la senda de la honestidad, de la paz, de la democracia y la justicia. Palabras muy fuertes después de lo que vimos en la pasada marcha del 15 de noviembre, este sábado, en la que sin duda no vimos ni justicia
ni libertad para los jóvenes, vimos represión para los jóvenes que estuvieron presentes y sin duda, nada de paz. Sin duda, ese fue el fondo de la manifestación que vimos el pasado fin de semana y bueno, sin duda vemos a una jefa de Estado completamente fría, cambiando por completo la narrativa, el debate y desviando, por supuesto, la atención de las exigencias de los jóvenes, de miles de jóvenes que salieron a las calles a gritar, pues lo que estamos viviendo, que estamos cansados de la violencia de este país. Fernanda Robles, de Movimiento Ciudadano, tú eres generación Z. Sí, creo. ¿Cuántos años tienes? 28. Sí. Sí. Alcanzas todavía. Sí. Raspando. El mensaje de la presidenta Claudia Sheinbaum en el aniversario de la Revolución. Pues, a ver, me parece que yo como veo el tema de la revolución, festejemos a nuestras instituciones, ¿no? Finalmente son instituciones, pues, relativamente jóvenes. Y para mí el simbolismo del mensaje de la presidenta hoy, pero no solamente el mensaje hoy, sino de lo que ha sido tanto su sexenio como el pasado de López Obrador, es precisamente la destrucción de todas esas instituciones. Entonces, pues sí me parece que ahí es donde hay que pararnos. El día de hoy celebramos que México se consolida como un país de instituciones y en los últimos años lo que hemos visto es la destrucción total de ellas. Entonces, pues es un poco contradictorio, ¿no? El mensaje, pero pues sin duda alguna celebrar a las personas que hicieron la revolución y que la siguen haciendo al día de hoy. Sofía Carvajal, del PRI, ya que estamos hablando de la Revolución Mexicana, se gesta la Revolución Mexicana y luego se crea el PNR y de ahí deriva el PRI. Así es, Juan, pues nosotros estamos... ¿Traicionaron sus ideales, dirías tú? No, para nada. ¿No? Yo creo que los traicionó Morena cuando llegó al gobierno, porque justamente la revolución se gesta a partir de un reclamo social que pedía libertad, justicia, democracia y dignidad. Y justamente a través de los grandes revolucionarios es que se buscó que se plasmara en la Constitución estos derechos que la gente tanto pedía. De hecho, nosotros hoy en la mañana tuvimos un homenaje a la revolución, tuvimos a herederos, nietos o familiares de los grandes revolucionarios, como Francisco I. Madero, Emiliano Zapata, Francisco Villa, los hermanos Flores Magón. ¿Qué diría, Venustiano Carranza, sobre las modificaciones que se le hicieron al 27 constitucional durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari? No sé, yo te voy a decir lo que sucedió hoy en el festejo que tuvimos. Nosotros hoy celebramos que gracias al liderazgo de Plutarco Elías Calles, que tuvo la visión para crear un partido que tuviera un partido de calibre ancho, que pudiera construir un Estado moderno, crear instituciones, que pudiera impulsar la educación, que fue lo que hizo el PNR, que pudiera impulsar la seguridad social, la estabilidad económica y que contribuyera a la construcción de un sistema democrático incipiente al principio, pero que se fue perfeccionando o mejorando con los años. Y lo más importante 30. es que tradujimos la justicia social en política pública. Y esa es la gran aportación del PRI a la historia de México. ¿Tú crees que estarían contentos con el periodo neoliberal que se desestatizaron los bienes de la nación? Si quieres, regresando, porque Camila, voy contigo. Bueno, el presidente López Obrador, y me parece que la presidenta Claudia Sheinbaum hoy en su discurso lo recupera, ¿no? Ellos hablan de un neoporfirismo que se tuvo con el PRI y el PAN, donde vimos algunas de las cosas más terribles durante el porfiriato. No, a ver, por supuesto. Pues si ellos son los que manipulan la comunicación a través de la mañanera. Yo te permití hablar, Sofía, ¿no? Y tienen razón, ¿no? En el sentido de que ustedes entregaron a la nación, ¿no? Privatizaron, generaron desigualdades absolutas, como lo hizo Porfirio Díaz. Hablan de libertad solamente para los ricos. Han sido entreguistas, ¿no? Exactamente como Porfirio Díaz. Míralos. Hoy está Lili Telles. Pero hoy está Lili Telles yendo a cadenas estadounidenses, ¿no? A pedir la intervención estadounidense en nuestro país. Dime si hay algo más neoporfirista
¿no? Y dime si hay algo más neoporfirista, ¿no? Que la violencia, ¿no? O una marcha el sábado que pretendía ser supuestamente en contra de la violencia, a favor de la paz, y llegaron con piedras, con palos, con motosierras. Pero te voy a decir una cosa que me parece ridícula, Sofía, y me gustaría que me contestaras, ¿no? Porque salió el dirigente de tu partido político a decir que esos grupos porriles eran de Morena para desestabilizar y para rechazar la manifestación. Pero luego sale otra vez tu propio partido a decir que ponen a disposición de estas personas todo el aparato. Oye, pero es que no entendiste. Jurídica. Oye, no entendiste nada. Por supuesto, porque no, entonces uno ya no... La disposición es el único partido Sofía, político que puso a disposición de las familias de los presos políticos a todo su equipo de abogados para poder ayudarles a salir. No, pero yo no admito que sean grupos porriles. Bueno, se llevaron estudiantes. Se llevaron estudiantes que fueron presos. Grupos de Morena. No, y luego los defienden. Ahí más bien parece. Estamos hablando. Como se podrán dar cuenta, Sofía Carvajal del PRI prácticamente no deja hablar a Camila. Realmente lo que está comentando Camila es que, primero que nada, cuando los primeros días después de esta marcha, todos salieron a decir que los porros que estuvieron interviniendo ponían en duda muchas televisoras de que esos fueran enviados directamente por Morena. Entonces decían que Morena había creado esta simulación y realmente que habían sido ellos. Incluso empezaron a cuestionar de que por qué nunca los detenían. Y oh, sorpresa, prácticamente cuando ellos estaban diciendo por qué nunca detenían a nadie, pues resulta que Morena, la Cuarta Transformación sí hizo detenciones. Entonces ahí como que ya se quedaron callados. Pero siguieron diciendo que realmente esto era una simulación. Entonces, después sale entonces a Alito a querer poner un teléfono, datos de contacto para apoyar a las personas que estaban detenidas, ¿sí? Entonces, pues se contradice, porque primero estaban diciendo que estos porros eran mandados por Morena, y ahora se pone a ayudarlos. Entonces, ahora nosotros nos ponemos a pensar, si los estás ayudando, ¿no serán que esos porros los envió Alito, los envió el PRI, por eso quiere ayudarlos? Esa es una de las dudas. Y lo otro, que sea simplemente una simulación, pero realmente no les interesa ayudarlos. Nada más lo que les interesa es estar metidos y hacer creer al pueblo de México que hay un interés en ayudar. Que eran grupos cercanos al revolucionario institucional. Oye, es que tú también eres muy hábil, adquiriste la habilidad de tu partido, pero no. Es que estamos hablando de dos cosas distintas. Sofía, a ver, vamos. Interrumpido y no has contestado. Vamos. No, sí, ya te contesté. Pusimos a disposición, el equipo legal es el único partido que lo hizo para liberar o arreglarle a los presos políticos, a los estudiantes. A los que primero criminalizaron. No, nosotros no criminalizamos a nadie. Pero además no es momento del PAN. No. Por favor, a ver, vamos contigo. El que dijo la presidenta hoy que había muchos que se equivocaban. Entre ellos, el que convoca a una intervención extranjera. Se equivoca aquel que lo hace. ¿Tú consideras que desde el PAN habría alguien que está convocando una intervención extranjera y de ser así que se estaría equivocando? ¿Le hace Lili Telles? Por eso Sheinbaum se enoja cuando Trump ofrece ayuda a México e incluso usó el himno nacional mexicano para señalar al gobierno estadounidense como enemigo solo porque el gobierno estadounidense ofrece ayuda contra los cárteles, ayuda que los mexicanos sí requerimos. Senadora, el presidente Trump está convencido que los cárteles son terroristas. ¿Qué significaría para toda América Latina que él libere al hemisferio occidental de estos terroristas de la misma manera en que destruyó a ISIS en 3 meses en su primer mandato? ¿Qué sería eso para toda Latinoamérica? Sería liberar a Latinoamérica de los dictadores y de estos nefastos gobiernos de izquierda. Sí, en definitiva, Acción Nacional jamás estaría solicitando una intervención extranjera. Aquí se deja ver de nueva cuenta el desorden que existe al interior del PAN.
Si se fijan ahorita, acaba de comentar Daniela Aguilar del PAN que ellos jamás permitirían ese intervencionismo. Sin embargo, también acabamos de ver la entrevista que tuvo Lili Telles con Fox. Entonces, realmente hay una desorganización al interior, siendo ambas del mismo partido, realmente tienen posturas diferentes. Eso mismo incluso lo ha comentado Arturo Ávila en diferentes sesiones, porque Arturo Ávila debate en una mesa donde se encuentra Federico Dorin y él toma una postura con cierta situación, y cuando va a otra mesa de debate donde está Damián Cepeda tiene una posición muy diferente a la de Federico Dorin. Entonces, no se ponen de acuerdo. Como dice Arturo Ávila, ya no sabemos si realmente es que no se ponen de acuerdo al interior del PAN o se mueven a como les conviene. Si en una mesa de debate les conviene ser conservadores o si en una mesa de debate les conviene estar en contra o a favor de alguien. Entonces, no se definen. Es la forma de manejarse del PAN. Creo que en este momento es importante destacarlo. No se puede hablar de revolución mientras se está callando al pueblo. Yo sí quisiera reconocer a los grandes héroes de la revolución que de manera muy valiente lucharon por las libertades que al día de hoy podemos disfrutar en este país. A ver, Fernanda Robles, rápidamente de Movimiento Ciudadano. Vamos a escuchar lo que dijo el gobernador de Movimiento Ciudadano del estado de Jalisco. Se van a quedar un muy buen rato. Querían venir a ocasionar desmanes, ahora se van a quedar. Y no vamos a permitir que se liberen a esta bola de delincuentes. Delincuentes pagados. Claro, con intereses políticos. ¿Qué opinas de lo que dijo Pablo Lemus? ¿Coincides con él? ¿Estás de acuerdo? A ver, yo lo primero que diría es bien importante no descontextualizar las cosas y también pues sí tener mucho cuidado en no desinformar, ¿no? Porque si vemos el video completo de lo que pasa con Lemus, explica de manera muy clara qué pasó en Jalisco. No, al contrario de lo que vimos aquí, no se pusieron vallas alrededor de Casa Jalisco, alrededor del Palacio de Gobierno, y explicó muy claro. Entonces yo no me... Detenidos por violencia durante las marchas, ¿no? Y son temas que ya se están judicializando, ya explicaron qué ha sucedido, entonces yo no me detendría tanto ahí. Yo algo que te quiero decir, ¿Pero estás de acuerdo Juan, con él o no? A ver, estoy de acuerdo con él, sí, por supuesto, en la manera en la que él lo explica, como él lo explicó de forma muy clara, estamos de acuerdo y sí. Sofía Carvajal, un minuto porque se nos acaba el programa. Sí, mira, lo que yo te voy a decir es cuando en un gobierno, en un país no hay sistema de contrapesos, cuando en un país se empieza a limitar la libertad de expresión y cuando se empieza a perseguir a los opositores, a la gente no le queda de otra más que salir a las calles. Y la gente demostró su enojo, su ira y su desesperación en esta marcha del 15 de noviembre. Había gente con hijos desaparecidos que verdaderamente clamaban con mucho dolor, que querían ver aunque fueran los huesitos de sus hijos. O sea... Qué lástima de este juego perverso de la derecha, donde se aprovechan de situaciones y de necesidades reales que tiene la gente para hacer creer de un México que no existe. Quieren hacer creer de un México que tiene un mal gobierno, cuando realmente es un grupito y se aprovechan de las tristemente realidades reales de poca gente, pero que sí las hay. Entonces es una manera muy perversa de hacer política. Y como en este caso, ¿no?, de la Marcha Z, donde seguramente sí había personas reales de la Marcha Z que querían exponer ciertas necesidades y que los atendiera el gobierno, que tristemente fueron opacadas por la ambición de la derecha de querer agarrarse de necesidades reales, pero sin importarles sus necesidades, y más que nada ponen en primer lugar sus necesidades de política de la derecha, sus necesidades de estar contra la 4T, sus necesidades de querer evidenciar problemas donde no los hay. Es una situación ya desesperada porque tenemos un gobierno de Morena que llega por la vía democrática, en teoría, y quita la escalera. La llegada democrática de Morena? O sea, claro, porque no está ganó la pactada presidenta, con el crimen organizado. Por supuesto que ¿Tienes pruebas?
Ya las hay presentaron. muchas pruebas, Ya las hay presentaron. muchas pruebas. Claro, Es hasta que denuncias. esta conversación, ¿no? Híjoles, es me que sí parece se nos de fue a la- repente una ridiculez. se nos fue la Bueno, porque posverdad, perdón. llegan y quitan la escalera de la Se democracia nos fue la y quieren posverdad. concentrar el 70, poder. bueno. Esa es la realidad. Camila, A ver, por favor, yo sí quiero decir, Martínez de se ha Moreno. intentado descontextualizar brutalmente la conversación, ¿no? Si hay una demanda legítima, por supuesto que somos los primeros en defender que pueda haber esas protestas. ¿Qué es lo que sí rechazamos, Juan? Y que queremos dejarlo claro aquí. Se quiso presentar, ¿no? Como que era una marcha apartidista. Ahí vimos, incluso le pidieron a los políticos que no fueran. Claro. Y ahí estuvieron los políticos. No, ahí yo estuvo no vi Belao a- Sarán, ahí estuvo Álvarez y Casa, ahí estuvo... Ahí, Oye, ahí estuvieron Álvarez todos y ellos. Casa Espérame, es espérame, ya una te dejaron persona hablar, independiente que respeta. puede ir si le da la gana. Aquí la antidemócrata no quiere dejarnos hablar. No, sí, La puedes hablar. segunda es, quisieron vender con una estrategia de marketing la etiqueta de que era de la generación Z. No le salió. Terminaron diciendo que era multigeneracional, ¿no? No había en realidad una Camila, demanda puntual. Estuvieron... Los Espera, hechos de partidos violencia ¿no políticos, te no. parecen una causa Sí, completamente por legítima? supuesto. y te voy a decir, por supuesto Ahí está que sí. el propio asesino Ahora, del alcalde te voy a Carlos decir- Macho. Legítima Es y un joven urgente, de ¿no, 17 Camila? Trata de años. deslegitimar una Exactamente. marcha. Van a ¿Y quién es- nació del reclamo ¿Quién es, popular. quién es la 4T Bueno, para yo decir te voy a quién decir- puede tener una Sí, causa legítima y quién no? exacto. Te voy a decir, Exacto. Sinceramente. cuando mienten, como lo Totalmente. hicieron los jóvenes que cobran en tu partido, que salieron a los medios a decir que eran apartidistas. Tan Ya legítima es la arriesgaron, causa. ¿no? A eso Tan muchos legítima es la causa. arriesgaron al A estar ver, publicando tan sus legítima es datos la causa personales. que tienen que Una llevar por a una, eso. por favor, Hay Fernanda. una estrategia de seguridad Somos- que ha bajado en 32% los homicidios de este No, país. hombre, donde no, han bajado no, los delitos de ojalá armas. pudiéramos vivir Hay con paz. todavía mucha Ojalá. urgencia, pero por lo menos ya no estamos ojalá la en esa presidenta guerra estuviera Felipe escuchando. Calderón donde Es una criminalizaron a narrativa los Hace jóvenes. 19 años. Gracias por acompañarme en este interesante debate. Incluso comentarles que tristemente no les pude poner un último debate de la semana donde en la mesa iba a estar Arturo Ávila con Azucena Oresti, pero resulta que no se presentó ni el PRI ni MC, entonces le tuvieron miedito a Arturo Ávila, pero lo veremos seguramente la próxima semana. Gracias.